Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y como siempre me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien, Alberto, también saludando a todos quienes nos siguen en Spotify y en YouTube. Sí, porque estamos en ambas plataformas, así que ahora es más fácil poder acceder al contenido de Análisis Mundial. Hoy tenemos dos temas bastante interesantes que además están en desarrollo. Uno tiene que ver con el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que termina este domingo. Vamos a Asia, específicamente a China, en donde la noticia es que desde el domingo pasado está en desarrollo el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que es una instancia muy importante, se realiza cada 5 años y es la oportunidad en la cual se renuevan cargos, en la que se establecen las directrices del gobierno chino a futuro. Es decir, es un evento político a gran escala y que por eso concita tanta atención mediática. Fíjate que el Congreso está integrado por 2.296 participantes y son ellos los que van a nombrar a los cerca de 200 miembros del Comité Central del partido. Y ellos, a su vez, van a designar a los 25 integrantes del Buró Político y a los integrantes del Comité Permanente, que es la máxima instancia de decisión del país. De aquí salen varias cosas, como por ejemplo la esperada renovación en el cargo de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista, que es una especie de preludio de lo que va a pasar el próximo año, cuando se supone, todo indica que así va a ser, que Xi Jinping va a ser renovado por un tercer mandato, lo que lo va a ir transformando cada vez más en una figura similar a lo que fue en su minuto Mao o Deng en términos de permanencia en el poder y sobre todo de su peso en función de el poder que ha ido acumulando en un momento en donde efectivamente China está desde hace ya varios años enfrascada en una pugna, en una tensión con Estados Unidos, de modo que en Washington también están siguiendo muy de cerca este tema. Claro, el contexto que se da, ¿cierto? Su importancia radica en que hoy China es la segunda potencia mundial. Se ha experimentado este crecimiento en los últimos 40 años y también es una potencia que ha mirado con distancia la guerra en Ucrania. Si bien se ha manifestado cercano a Vladimir Putin, como fue la reunión que tuvieron ambos líderes, pero China mira de lejos porque es consciente de su poder, es consciente de las decisiones que puede tomar a nivel internacional y que sobre todo su gran objetivo, ¿cierto?, es llegar al año 2049, cuando se celebre el centenario de la fundación, de la creación de la República Popular China. Quiere llegar a ese año siendo la primera potencia mundial. Por lo tanto, el rol de sus líderes, pensando en el control que ejerce el Partido Comunista Chino, es fundamental. Y tú hablabas, ¿cierto?, este paralelo que se ha hecho entre Xi Jinping, su liderazgo, y el de Mao Zedong. De hecho, sus pensamientos ya han sido puestos como a nivel constitucional en China, y que también hay un reflejo entre ambos, porque precisamente Xi Jinping de pequeño vivió las reformas de Mao, trabajó en el campo en tiempos del gran salto adelante de la revolución cultural china, por lo que, a diferencia de otros líderes, como el caso de Hu Jintao, ¿cierto?, que era de un perfil más tecnócrata, exacto, él ha vuelto un poco a la prioridad política y cultural de su país, ¿cierto? Recuerdo el año 2013, cuando llegó al poder y produce esta desaceleración china, cuando América Latina, por ejemplo, nuestra región, era un comprador y vendedor pero compulsivo de China, y Xi Jinping dijo, a ver, vamos a parar un poco el comercio como lo venimos haciendo porque vamos a priorizar la economía interna. Exacto. Y cierto, eso fue una señal de que China ya no era solamente un paraíso para comprar y vender, sino que China ya era una potencia que se había sentado en este lugar de privilegio y que tenía la capacidad de mostrar los músculos y mostrarle los dientes a otras regiones y a sus competidores directos como Estados Unidos. Claro, sobre todo en un momento que es complejo porque, por un lado, si bien China es la segunda economía más importante del mundo, por ejemplo, el Banco Mundial ya recortó las previsiones de crecimiento de China para este año.
y las bajó de un 5 a un 2,3%. Y eso, cuando, insisto, hablamos de la segunda economía más importante del mundo, no deja indiferente al resto de las economías y al resto de los países. Por lo tanto, ahí hay un desafío enorme para Xi Jinping y ciertamente en el Congreso se van a terminar de consolidar las bases para lo que eventualmente va a ser su siguiente mandato en términos de atribuciones, decisiones, etcétera. Y también en estos días, por ejemplo, hemos visto declaraciones que han tenido relación con, por ejemplo, Taiwán, ¿verdad? Que es un tema particularmente sensible para China. Hay que recordar que la República Popular China considera que Taiwán no es un estado independiente, sino una provincia china en rebeldía desde hace más de medio siglo, y que por lo tanto, cuando países como Estados Unidos envían diplomáticos a Taiwán o le venden armas, hay una transgresión a lo que es el paradigma de una sola China, y que es algo que China ha defendido desde que ingresó a Naciones Unidas oficialmente en los años 70. Y lo que dijo Xi Jinping era que él estaba dispuesto a avanzar en un proceso de reunificación pacífico, pero que a pesar de eso no descartaba el uso de la fuerza, lo cual prendió las alarmas no solamente en Taipei, sino también en Washington. Y sobre todo en un contexto, como dices tú, en el cual el mundo ha enfrentado desde diferentes ángulos el desarrollo de la guerra en Ucrania, y que muchos consideran que China ha estado siguiendo de cerca este conflicto para calibrar no solamente los aciertos y errores de Rusia, por ejemplo, en términos estratégicos y militares, sino sobre todo para tener una idea más precisa y clara de la reacción de Occidente frente a una invasión, a una guerra de estas características, pensando en que en algún minuto, eventualmente, China pudiese querer recuperar el control de Taiwán por la fuerza. Claro, como dices tú, se ha hecho un paralelo entre la guerra en Ucrania, Rusia que quiere velar por sus intereses, y también China, que mira de Taiwán y ve la reacción tanto de la OTAN como de la Unión Europea. ¿Cómo reaccionarían ante una invasión a Taiwán, ante un regreso armamentístico de Taiwán? Y no solamente otros aspectos, sino que también China se ha quedado bastante quieto sobre la situación de Corea del Norte. Hablábamos, ¿cierto?, en el episodio anterior, que precisamente Corea del Norte siempre era como este niño maldadoso al cual se llamaba China a controlarlo, pero claro, China ha dejado hacer a Kim Jong-un, por lo que está mirando. China es consciente de su poderío y mira, observa a ver cómo se comportan los otros países, cuáles son las respuestas que tienen, como los ejercicios militares, ¿cierto?, entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, y también la reacción estadounidense en Taiwán, que vivió la visita de Nancy Pelosi, lo que trajo el enojo diplomático de China, de Beijing, y sobre todo la nueva amenaza que ya viene siendo una constante, al menos en los últimos 10 años, de que China amenaza con el uso de la fuerza en caso de una intromisión extranjera en Taiwán, al que consideran parte de su territorio. Claro, en ese aspecto habrá que seguir viendo, monitoreando las decisiones, los anuncios que salgan de este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que termina este domingo, y cuyas conclusiones, por decirlo de alguna manera, se van a dar a conocer el 23. Por lo tanto, esto sin duda que se conecta con la figura de Xi Jinping, su futuro como presidente de este poderoso e importante país, y cómo eso va a ir determinando no solamente la relación con Estados Unidos y otros actores internacionales, sino también la gestión de esta potencia. Hemos visto que, por ejemplo, este plan de cero COVID y su lucha contra la corrupción han sido vistos en muchos aspectos como una manera de reforzar la ortodoxia del gobierno y del partido, y de esa forma generar una jefatura mucho más robusta, mucho más poderosa, pensando no solamente en esta rivalidad creciente con Estados Unidos, sino en la capacidad de controlar y gobernar a un país de más de 1.400 millones de habitantes. Claro, recordando que el líder chino tiene una especie de trifuerza, ¿cierto? El líder chino es, en este momento, Xi Jinping es secretario general del Partido Comunista, es el presidente de China y también es líder del ejército. Exacto. Cuando se van perfilando los distintos candidatos, ¿cierto?, suben a este Politburó y se les van entregando los distintos cargos. Depende si son líderes del ejército, si es secretario general, y
tiene este punto culmine con la presidencia de China. En este momento Xi Jinping concentra esos tres poderes y tiene todas las luces, ¿cierto?, de iniciar un nuevo periodo. Hasta se ha hablado de hacerlo ad eternum, como una renovación también para recrear lo que hablábamos al principio de este bloque, ¿cierto?, esta similitud con Mao, o sea, la figura de la personalidad, a lo mejor algunas diferencias respecto al culto de la persona. En ese sentido, Xi Jinping ha demostrado manejarse mejor políticamente, pero volver a esa ortodoxia de un partido controlado primero por este grupo, por el Partido Comunista Chino, y ante la figura de una persona. Lo que también nos lleva a la reflexión de mismo caso de Rusia, China, que en su historia tienen estos tipos de liderazgo pensando en lugares de una extensa superficie, de mucha población, y que están acostumbrados a ser gobernados con mano dura, cosa que vemos con mucha extrañeza en Occidente, donde estamos acostumbrados a un sistema de partidos, a distintas elecciones, ¿cierto?, y que marcan la diferencia en cómo se ven las cosas en ambos lados del mundo. Claro, así que habrá que ver también con mucha atención cuáles son las conclusiones a las que se llega en este evento que se realiza cada 5 años y que marca los deslindes, el rumbo de esta gran potencia en los próximos 5 años. Pero también queremos hablar acerca de la situación política de la primera ministra Liz Truss en Reino Unido, que está pasando por momentos bastante complejos, ¿verdad? Recordemos que Liz Truss asumió hace poco, el pasado 6 de septiembre, todavía no llega al mes y medio, pero que ella entra a reemplazar a Boris Johnson, ¿verdad?, después de un proceso electoral en donde participaron los militantes del Partido Conservador, pero que en este minuto se encuentra en una posición muy compleja, que incluso, según ciertas voces, podría poner en peligro su permanencia en el cargo como primera ministra. Y por eso te quería preguntar, para entrar directamente en este tema, ¿cuál es el motivo de esta crisis política que se está viviendo, más que a nivel nacional, diríamos que al interior del Partido Conservador? Exactamente, porque para entrar en el tema, la palabra clave es un desastre económico que lamentablemente vive Reino Unido, al igual que todo el mundo, ¿cierto? Poco más de un mes, ¿cierto?, lleva Liz Truss, y considerando cierta luna de miel que iba a tener por el fallecimiento de la reina, claro, es prácticamente poco y nada lo que tuvo para instalarse en el poder. Recordemos que ella llegó debido a la renuncia de Boris Johnson y las elecciones internas que hubo en el Partido Conservador, que fueron por votación de los poco menos de 200.000 miembros del partido que votaron por carta y correo, ¿cierto? Y que finalmente, en una lucha entre distintos miembros que tenían apoyo, Liz Truss fue la ganadora, y que su bandera de lucha era bajar los impuestos para ayudar a la población británica. Esto mostró ser, pero un incendio especialmente para los inversionistas, lo que hizo que la economía británica se fuera a pique en un tiempo récord y amenazara con aumentar la inflación, que es el principal problema que vive ahora Reino Unido. Recordemos que además de la pandemia, ¿cierto?, además de los efectos económicos de la pandemia, Reino Unido vive los efectos del Brexit, lo que ha hecho que disminuyan las importaciones de la Unión Europea en un 25%, y los productos que vienen de su socio natural de la Commonwealth no han podido paliar eso, sino que han hecho que las importaciones aumenten. Por otra parte, nos encontramos, ¿cierto?, en plena guerra en Ucrania, y eso hace que suba el precio de los combustibles. Por lo tanto, esta medida de Liz Truss de bajar los impuestos, no más allá de ser un remedio, fue finalmente peor que la enfermedad, por lo que hubo de inmediato una remoción en el Ministerio de Finanzas, y asume Jeremy Hunt, y que dio pie atrás a todo lo que había propuesto Liz Truss, junto con ella también pedir disculpas en cadena nacional. Esto, antes de pasar, ¿cierto?, a las medidas económicas, es pero un traspié gigantesco para el Partido Conservador, que no solamente tiene que buscar una solución económica, porque también se amenaza la permanencia de Liz Truss en el poder, lo que sería un tiempo récord, un mes, aunque ella ya dijo, hoy ella fue al Parlamento y dijo,
que se mantiene en el poder. Y vamos, pero antes de desmenuzar eso, te quiero contar cuáles son las medidas que va a hacer. Como les decía, ella llegó bajando los impuestos. Finalmente los impuestos se van a mantener arriba, al contrario, se van a subir nuevamente, se va a hacer un recorte en el gasto público y otra promesa de campaña que era una ayuda a los ciudadanos en la cuenta de la luz, que iba a ser un subsidio de 2 años, va a ser solamente hasta abril del próximo año. Por lo tanto, estas son medidas que Reino Unido tiene que apretarse el cinturón y partir de cero. Ahora, como conversábamos, ¿cierto? Esto tiene un efecto inmediato en el Partido Conservador, que sigue bajando las encuestas y que tiene este pie forzado de las elecciones generales, que son en enero del 2025. O sea, unos 2 años más. Y en donde los laboristas, su competidor natural en el Parlamento, gozan de una popularidad, no por el trabajo que ellos han hecho, sino por el desprestigio en el que se encuentra el Partido Conservador luego de la renuncia de Boris Johnson y ahora este inicio tormentoso de Liz Truss. Y probablemente porque también hay un desgaste natural. Los conservadores están en el gobierno británico desde 2010. Exactamente, desde 2010, y solamente los últimos 6 años ya han tenido 4 primeros ministros, 4 personas en el cargo, la renuncia de David Cameron post-Brexit, el trabajo de Theresa May, que fue bombardeado por su sucesor Boris Johnson, luego la renuncia de Boris Johnson y ahora la llegada de Liz Truss al poder. Bueno, Luis, tú mencionabas que en el fondo los grandes temas que están en el centro de esta crisis son los temas económicos, como por ejemplo el tema de la inflación, que ya cruzó la barrera del 10%, el déficit fiscal, y en ese contexto está previsto que para el 31 de octubre Liz Truss presente el presupuesto definitivo. ¿Su permanencia en el cargo está asegurada hasta esa fecha o incluso podríamos verla salir del cargo antes de eso? En la teoría ella debería presentar, ¿cierto?, el presupuesto el día 31, salvo que no pase algo al interior del partido. Ahí tenemos el precedente de la renuncia de Rishi Sunak al gabinete de Boris Johnson, lo que llevó a esta renuncia en masa y lo que finalmente llevó a la caída del ex premier, ¿cierto?, de Boris Johnson. Entonces, salvo que suceda algo al interior del partido o que la situación siga empeorando, pero Liz Truss se mantendría firme en el poder de lo que pasaría de momento. O sea, el Reino Unido enfrenta una situación de bastante inestabilidad política, precisamente por estos desafíos que tienen que ver con los ámbitos de la economía, y sobre todo tomando en cuenta que en el horizonte se viene muy pronto el invierno, que va a ser muy complejo en términos energéticos y económicos para la población británica. Y en ese aspecto, ¿hay candidatos ya eventuales como para intentar reemplazar a Liz Truss? Ya están apareciendo nombres. El primero, ¿cierto?, el gran ganador ha sido Jeremy Hunt, que es el nuevo ministro de Finanzas, que fue ratificado por Liz Truss y que dio vuelta atrás a todo el proyecto económico, el que anunció, ¿cierto?, que se mantenía la alza de los impuestos y que también habló en el Parlamento de que iba a haber ayudas a los sectores más bajos de la sociedad. Jeremy Hunt tiene una historia larga ya en el Partido Conservador, ha sido 2 veces candidato a Premier y fue quien perdió frente a Boris Johnson en el año 2019. Ante la opinión pública, ¿cierto?, es una persona con escaso carisma, pero bien pragmático en el trabajo, y eso le podría ayudar también a subir en popularidad, aunque de momento él ha asegurado que no tiene intención ni interés de ser primer ministro, sino que efectuar su trabajo ministerial. Ahora, hay que ver cómo sigue evolucionando políticamente el tema, y donde están bastante arrepentidos, ¿cierto?, en el Parlamento, en el Partido Conservador, fue con Rishi Sunak, que era la carta más fuerte del partido. Era él con su trabajo en Hacienda. De hecho, fue la persona que subió los impuestos en pandemia y que defendía a muerte esta medida, y que fue el gran debate que se lo enfrentó con Liz Truss. Era mantener arriba los impuestos o bajarlos, como propuso Truss. El talón de Aquiles era su situación económica, ya que él es multimillonario, su esposa es hija de la 4ª fortuna de la India, por lo que a la visión ciudadana eso no pegaba mucho. Ser un ministro que hablaba de subir impuestos, ser rico y también
fue muy criticado por la situación de su esposa, que si bien son residentes de Reino Unido, ella tenía cierto resquicio que le hacía pagar menos impuestos. Entonces eso hizo también que bajara en popularidad, pero ahora ha vuelto, sobre todo por sus medidas económicas. Mismo caso de Penny Mordaunt, que era la ministra de Defensa, era la carta también, tanto ella como Liz Truss se peleaban esta figura de la nueva dama de hierro. Siempre se hablaba que Rishi Sunak logró trasvasijar algunos votos a Liz Truss para dejarla fuera de carrera. Pero un hecho importante es que Mordaunt ya reemplazó a Liz Truss en ciertas interpelaciones en el Parlamento, lo que también la puso en primer lugar como una reemplazante ideal para terminar este periodo, y también como carta conservadora de las elecciones generales. Y por último, aunque pareciera algo curioso, sería el retorno del ave fénix. No se descarta un retorno de Boris Johnson, el que ha demostrado cierto ser incombustible y sobre todo sacar provecho en las situaciones críticas. Él se fue, ¿cierto? Él presentó su renuncia porque le quitaron respaldo, y lo que también aprovecharía él de cobrarse venganza a quienes considera traidores en el Partido Conservador, entre ellos a Rishi Sunak. Así que una destitución o una renuncia de Liz Truss traería una nueva lucha política en el Partido Conservador, en donde de momento los grandes ganadores son los laboristas, que tampoco han hecho un trabajo brillante. De hecho, se han restado de muchas discusiones. Sobre todo los sindicatos les han pedido ayuda, haciendo su condición de partido social, pero ellos han optado por guardar silencio, ver cómo evoluciona el panorama político, mientras aumentan los bonos de Keir Starmer, su líder. O sea, lo que tenemos es una crisis en desarrollo en el Partido Conservador británico, y que tendremos que seguirla de cerca, porque las consecuencias de eso serían bastante importantes dentro y fuera del Reino Unido. Los invitamos a seguir los próximos episodios, los próximos capítulos de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales. Me despido, soy Alberto Rojas, director del Observatorio. Luis, un gusto como siempre. Muchas gracias a ti y un abrazo a todos. Nos vemos, que estén bien. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.